Hola a todos y bienvenidos a Despierta tu Potencial. Hoy vamos a explorar un tema que a veces puede ser un poco espinoso, el fracaso. Pero ¿qué tal si en lugar de verlo como un monstruo en el armario, lo vemos con una oportunidad disfrazada? Me encanta esa analogía. Muchas veces nos quedamos atrapados en la idea del fracaso como algo negativo, un callejón sin salida. Pero el coaching nos enseña a verlo desde otra perspectiva, como un trampolín hacia el crecimiento. Exacto. Y para dar ese salto es fundamental entender cómo nuestra propia percepción influye en cómo experimentamos el mundo. ¿Recuerdas el concepto del observador que hemos estado discutiendo? Claro, cada uno de nosotros observa el mundo a través de un lente único, moldeado por nuestra corporalidad, lenguaje y emociones. Si estos elementos están alineados, nuestra interpretación de la realidad será más coherente y nos permitirá tomar mejores decisiones. Es como si lleváramos gafas de colores que tiñen nuestra realidad. Y a veces esas gafas nos hacen ver el fracaso, donde en realidad hay una oportunidad esperando ser descubierta. ¿Has notado cómo a veces nos aferramos a la idea de que las cosas deben ser de cierta manera para ser consideradas buenas? Totalmente. Y eso nos lleva a resistirnos al cambio, aferrarnos a viejas estructuras que ya no nos sirven. Recuerdo la historia de un emprendedor que tuvo que cerrar su primer negocio. Inicialmente se sintió devastado, como si hubiera fracasado estrepitosamente, pero en lugar de rendirse, analizó sus errores, aprendió de ellos y creó una empresa aún más exitosa. Su fracaso inicial se convirtió en la semilla de su futuro éxito. Esa historia me recuerda al dicho, lo que no te mata, te fortalece. Y hablando de fortaleza, creo que es importante destacar que no se trata de negar las emociones difíciles que surgen ante una situación que percibimos como un fracaso. Por supuesto, es normal sentir frustración, tristeza o incluso enojo. La clave está en no dejarse paralizar por esas emociones. El coaching nos ayuda a identificarlas, a entender su origen y a transformarlas en combustible para la acción. Entonces, no se trata de ignorar las emociones, sino de usarlas a nuestro favor. Me gusta esa idea. ¿Y qué herramientas nos ofrece el coaching para transformar esa energía negativa en algo positivo? Una herramienta fundamental es la distinción entre hechos e interpretaciones. A menudo confundimos nuestras interpretaciones con la realidad, y esas interpretaciones pueden ser muy limitantes. ¿Podrías darnos un ejemplo para ilustrar esa diferencia? Imagina que te presentas a una entrevista de trabajo y no te seleccionan. El hecho es que no obtuviste el trabajo, pero la interpretación que le des a ese hecho puede variar mucho. Podrías pensar, soy un fracaso, nunca conseguiré un buen trabajo. O podrías pensar, esta no era la oportunidad adecuada para mí, seguiré buscando hasta encontrar el trabajo perfecto. ¿Qué diferencia? La misma situación puede generar interpretaciones totalmente opuestas. Y claro, la interpretación que elijamos tendrá un impacto enorme en nuestras emociones y en nuestras acciones. Exactamente. Y aquí es donde el coaching entra en juego, ayudándonos a cuestionar esas interpretaciones automáticas, a buscar evidencias que las respalden o las refuten, y a elegir interpretaciones que nos empoderen en lugar de limitarnos. Es como si tuviéramos el poder de elegir la narrativa que queremos contarnos a nosotros mismos. Y si esa narrativa nos está frenando, podemos reescribir la verdad. Sí, sin duda. Y para ayudarte a reescribir tu narrativa, el coaching te ofrece una serie de preguntas poderosas que te invitan a reflexionar sobre tus creencias, tus valores, tus miedos y tus aspiraciones. Es fascinante cómo el coaching nos ayuda a convertirnos en autores de nuestra propia historia, en lugar de simples personajes a merced del destino. Y para seguir explorando este concepto de autoría, me gustaría introducir la idea del aprendizaje de segundo orden. Me intriga. ¿Qué diferencia hay entre el aprendizaje de primer orden y el de segundo orden? El aprendizaje de primer orden se enfoca en ajustar nuestras acciones para obtener mejores resultados, como si estuviéramos afinando una máquina para que funcione de manera más eficiente. Es como cuando modificamos una receta para que el pastel nos quede más esponjoso. Exacto. Pero el aprendizaje de segundo orden va más allá. No solo se trata de cambiar lo que hacemos, sino de cambiar nuestra forma de ser en el mundo, nuestra manera de percibir e interpretar la realidad. O sea, no solo cambiamos el qué, sino el quién que está detrás de la acción. Eso sí que es un cambio profundo. Precisamente. Y este cambio del observador implica transformar nuestra corporalidad, nuestra emocionalidad y nuestro lenguaje. Es un proceso holístico que nos abre a nuevas posibilidades de acción y de creación. Me encantaría profundizar más en ese proceso de transformación del observador. Pero creo que se nos está acabando el tiempo para esta primera parte de nuestra inmersión en el tema del fracaso o oportunidad. Tienes razón. Pero antes de concluir, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué creencias o miedos te están impidiendo ver las oportunidades que se esconden detrás de los desafíos que enfrentas? Esa es una pregunta poderosa que nos invita a mirar hacia nuestro interior
y desafiar nuestras propias limitaciones. A veces, sin darnos cuenta, construimos muros con nuestras propias creencias, impidiéndonos avanzar hacia lo que realmente deseamos. Es como si nos pusiéramos un techo de cristal sin siquiera darnos cuenta. Y lo que es peor, a veces ni siquiera lo cuestionamos. Simplemente asumimos que así son las cosas. Exactamente. Y una de las herramientas más valiosas que nos ofrece el coaching para romper esos techos de cristal es el poder de la sospecha. La sospecha me intriga. ¿A qué te refieres con eso? En el contexto del coaching, la sospecha nos invita a dudar de nuestras propias certezas, a cuestionar nuestras interpretaciones de la realidad, a abrirnos a nuevas posibilidades. Suena un poco a lo que decíamos antes, sobre la distinción entre hechos e interpretaciones. Sí, están estrechamente relacionados. La sospecha nos ayuda a no tomar nuestras interpretaciones como verdades absolutas, a recordar que solo son una versión de la realidad, no la realidad misma. Entiendo. Es como si tuviéramos que aprender a desconfiar de nuestra propia mente, a no creernos todo lo que nos dice. Exacto, nuestra mente es una herramienta poderosa, pero también puede ser muy engañosa. Nos cuenta historias basadas en nuestras experiencias pasadas, nuestros miedos y nuestras creencias limitantes. Y si no somos conscientes de ello, podemos quedar atrapados en esas historias, sin darnos cuenta de que hay otras posibilidades. Entonces, la sospecha nos ayuda a liberarnos de esas historias que nos limitan, a abrirnos a nuevas perspectivas, a ver el mundo con otros ojos. Precisamente. Y para ilustrar esto, me gustaría compartir una historia tradicional china sobre un hombre que pierde su hacha y sospecha del hijo de su vecino. He escuchado esa historia antes. El hombre interpreta cada gesto del joven como una señal de culpabilidad, hasta que encuentra su hacha en otro lugar. Exactamente. Y al encontrar su hacha, la percepción que tenía del joven cambia por completo. La historia nos muestra cómo nuestras creencias preconcebidas pueden distorsionar nuestra visión de la realidad, haciéndonos ver lo que queremos ver, en lugar de lo que realmente es. Es como si tuviéramos un filtro mental que tiñe todo lo que percibimos, y ese filtro está construido con nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias y nuestros prejuicios. Sin duda. Y la sospecha nos ayuda a limpiar ese filtro, a ver las cosas con más claridad, a no dejarnos llevar por nuestras suposiciones. Si conectamos esto con el tema del fracaso, ¿cómo nos ayuda la sospecha a transformar esa experiencia en una oportunidad? Bueno, cuando nos enfrentamos a una situación que percibimos como un fracaso, la sospecha nos invita a cuestionar nuestra propia interpretación de esa situación. ¿Realmente es un fracaso? ¿O simplemente es un resultado que no esperábamos? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? ¿Qué podemos hacer diferente la próxima vez? Es como si la sospecha nos ayudara a convertir el fracaso en una pregunta. En lugar de una afirmación. Exactamente. Y al formularnos esas preguntas, abrimos la puerta a nuevas posibilidades, a nuevas soluciones, a nuevas formas de ver el mundo. Me encanta esa idea. Es como si la sospecha nos diera la llave para escapar de la prisión de nuestras propias limitaciones. Y una vez que escapamos de esa prisión, podemos empezar a explorar nuestro verdadero potencial, a descubrir quiénes somos realmente y qué queremos lograr en la vida. Y para emprender ese viaje de autodescubrimiento es fundamental conectar con nuestras emociones, ¿verdad? ¿Verdad? Hablábamos antes de la importancia de identificarlas y transformarlas en combustible para la acción. Sí, nuestras emociones son una fuente de información valiosa que nos puede guiar hacia lo que realmente nos importa. Pero a veces, por miedo o por vergüenza, las reprimimos, las ignoramos o las disfrazamos. Y esa represión emocional puede tener consecuencias negativas, ¿verdad? Por supuesto, las emociones reprimidas no desaparecen, simplemente se acumulan en nuestro interior, generando tensión, ansiedad e incluso enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos aprender a gestionar nuestras emociones de una manera saludable? El primer paso es tomar conciencia de ellas, prestar atención a lo que estamos sintiendo en cada momento. Y para eso, es importante desarrollar nuestra capacidad de autoobservación, de conectar con nuestro cuerpo y con nuestras sensaciones. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives de nuestras propias emociones, observando las pistas que nos da nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras reacciones. Exactamente. Y una vez que identificamos la emoción, podemos preguntarnos, ¿qué me está tratando de decir esta emoción? ¿Qué necesito en este momento? ¿Qué puedo hacer para cuidarme? Me gusta esa idea de escuchar a nuestras emociones, como si fueran mensajeros que nos traen información importante. Y al escuchar a nuestras emociones, podemos empezar a comprender sus mensajes, a aceptarlas como parte de nosotros mismos y a utilizar su energía para impulsarnos hacia adelante. Es como si nuestras emociones fueran un caballo salvaje, que necesita ser domado, para poder utilizarlo como medio de transporte. Me gusta esa analogía. Y el coaching nos da las herramientas para domar ese caballo salvaje, para convertir nuestras emociones en aliados, en lugar de enemigos. Y hablando de aliados, creo que la figura del coach es fundamental en este proceso de transformación, ¿verdad? Sin duda, el coach, con su escucha activa. Sus preguntas poderosas
y su apoyo incondicional. Nos ayuda a navegar por las aguas turbulentas de nuestras emociones, a descubrir nuestras fortalezas, a superar nuestros miedos y a crear una vida más plena y significativa. Es como si el coach fuera un faro que nos guía en medio de la tormenta, ayudándonos a encontrar el rumbo hacia nuestro destino. Y para seguir explorando este fascinante tema del poder de las emociones, me gustaría introducir el concepto de estados de ánimo. Me interesa. ¿A qué te refieres con estados de ánimo? En el coaching, hablamos de 4 estados emocionales básicos: resentimiento, resignación, aceleración y paz. Esos estados de ánimo suenan familiares, pero me gustaría que nos explicaras un poco más sobre cada uno de ellos. Claro, el resentimiento nos mantiene atrapados en el pasado, rumiando viejas heridas y culpando a otros por nuestras desgracias. La resignación nos paraliza, nos hace creer que no podemos cambiar nuestra situación, que no hay nada que podamos hacer. Esos 2 estados de ánimo definitivamente no suenan muy positivos. No lo son. Pero la buena noticia es que podemos elegir otros estados de ánimo que nos empoderen. La aceptación, por ejemplo, nos abre nuevas posibilidades, nos permite ver las cosas tal como son, sin juicios ni resistencias. Y la paz nos da serenidad, nos conecta con nuestra sabiduría interior, nos permite actuar con calma y claridad. Es como si cada estado de ánimo creara un filtro diferente a través del cual vemos el mundo. Y ese filtro influye en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. Precisamente. Y el coaching nos ayuda a identificar esos filtros, a comprender cómo nos afectan y a elegir estados de ánimo que nos apoyen en el logro de nuestros objetivos. Entonces, la clave está en tomar conciencia de nuestros estados de ánimo, comprender cómo nos están afectando y elegir aquellos que nos empoderen. Exactamente. Y para ayudarte a tomar esa decisión consciente, te invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿En qué estado de ánimo te encuentras ahora mismo? ¿Cómo te está afectando ese estado de ánimo? ¿Qué otro estado de ánimo podrías elegir que te ayude a sentirte mejor y avanzar hacia tus objetivos? Excelentes preguntas, que nos invitan a tomar las riendas de nuestra propia experiencia emocional. Y al tomar las riendas de nuestras emociones, damos un paso gigante hacia la transformación de nuestra realidad. Y hablando de transformación, me gustaría retomar la idea del ser grande que mencionábamos al principio. ¿Cómo podemos conectar con ese potencial que a veces parece estar dormido dentro de nosotros? Para conectar con nuestro ser grande, necesitamos desafiar las interpretaciones que nos mantienen pequeños, esas historias que nos contamos a nosotros mismos y que nos limitan. Necesitamos atrevernos a soñar en grande, a visualizar las posibilidades que se abren cuando nos liberamos de nuestras cadenas mentales. Es como si tuviéramos que despertar de un largo sueño y recordar quiénes somos realmente. Seres capaces de lograr cosas extraordinarias. Exactamente. Y para despertar de ese sueño, necesitamos conectar con nuestra pasión, con nuestro propósito, con aquello que nos hace vibrar y nos llena de energía. Y una vez que encontramos esa pasión, esa chispa que nos enciende, ¿cómo la convertimos en acción? ¿Cómo pasamos del sueño a la realidad? Para pasar del sueño a la realidad, necesitamos establecer objetivos claros, diseñar un plan de acción y poner manos a la obra. Y en ese proceso es fundamental cultivar la disciplina, la perseverancia y la confianza en nosotros mismos. Es como si tuviéramos que convertirnos en arquitectos de nuestra propia vida, diseñando el plano, reuniendo los materiales y construyendo nuestro sueño ladrillo a ladrillo. Me encanta esa analogía. Y para construir una vida que realmente nos inspire, es importante recordar que el viaje es tan importante como el destino. Cada paso que damos, cada obstáculo que superamos, cada experiencia que vivimos nos va moldeando, nos va acercando a nuestra mejor versión. Entonces la clave está en disfrutar del proceso, en aprender de cada experiencia, en celebrar cada pequeño triunfo y en nunca perder de vista nuestro ser grande. Exactamente. Y para ayudarte a mantenerte enfocado en tu ser grande, me gustaría compartir contigo una frase que me inspira. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Qué hermosa frase. Nos recuerda que el poder de crear nuestra realidad está en nuestras manos, que solo necesitamos atrevernos a soñar en grande y a dar los pasos necesarios para hacer realidad esos sueños. Y para dar esos pasos con confianza y determinación, te invito a recordar todo lo que hemos conversado en esa segunda parte de nuestra inmersión en el tema del fracaso u oportunidad, el poder de la sospecha, la importancia de gestionar nuestras emociones, la conexión con nuestro ser grande y la magia de convertir nuestros sueños en realidad. Realmente me quedo con esa idea, de construir nuestra vida ladrillo a ladrillo, con intención y enfoque en nuestro ser grande. Pero hay algo que me intriga. Mencionaste que para acceder a ese ser grande hay que desafiar ciertas interpretaciones, que nos mantienen pequeños. ¿Podrías profundizar un poco más en eso? Claro que sí. A veces nos aferramos a ideas preconcebidas sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades y limitaciones. Estas ideas, a menudo, provienen de experiencias pasadas, de mensajes que recibimos durante nuestra infancia, o incluso de la sociedad en general.
Es como si cargáramos con una mochila llena de creencias limitantes que nos impiden desplegar todo nuestro potencial. Exactamente. Y para liberarnos de esa carga, es fundamental identificar esas creencias, cuestionarlas y reemplazarlas por otras que nos empoderen. Suena a un trabajo de detective interno, ¿verdad? Tener que indagar en nuestro interior para descubrir esas creencias ocultas que nos están saboteando. Así es. Y en ese proceso de autodescubrimiento, el coaching puede ser una herramienta muy valiosa. A través de preguntas poderosas, el coach nos ayuda a tomar conciencia de esas creencias limitantes, a analizar su origen y a explorar nuevas perspectivas. Entonces, no se trata solo de cambiar nuestro comportamiento, sino de transformar nuestra forma de pensar, nuestra manera de ver el mundo. En nosotros mismos. Exactamente. Y para ilustrar ese punto, me gustaría compartir contigo un ejemplo. Imagina a dos personas que se enfrentan a un mismo desafío, una presentación importante en el trabajo. Una de ellas piensa, soy un desastre hablando en público, seguro que lo voy a hacer fatal. La otra persona, en cambio, piensa, esta es una gran oportunidad para mostrar mi trabajo y compartir mis ideas con el equipo. ¿Cuál crees que tendrá más probabilidades de éxito? Sin duda, la que tiene una actitud positiva y confía en sí misma. Exactamente. Nuestra forma de pensar, nuestras creencias y expectativas tienen un impacto enorme en nuestros resultados. Si nos enfocamos en el miedo al fracaso, es muy probable que ese miedo nos paralice y nos impida dar lo mejor de nosotros mismos. Pero si nos enfocamos en la oportunidad de crecimiento, en el aprendizaje que podemos obtener de la experiencia, nuestra energía se transforma y nos sentimos más motivados para afrontar el desafío. Es como si pudiéramos elegir la lente a través de la cual queremos ver la realidad. Podemos enfocarnos en lo negativo y dejar que el miedo nos domine. O podemos enfocarnos en lo positivo y usar esa energía para impulsarnos hacia adelante. Y para ayudarte a elegir la lente adecuada, el coaching te ofrece herramientas para transformar tus miedos en confianza, tus dudas en certezas y tus limitaciones en posibilidades. Me encanta esa idea de transformar nuestras debilidades en fortalezas. Y hablando de transformación, me gustaría retomar la idea del aprendizaje de segundo orden que mencionabas antes. ¿Cómo podemos aplicar este concepto para convertir el fracaso en una oportunidad de crecimiento? Recuerda que el aprendizaje de segundo orden implica ir más allá de la simple modificación de nuestro comportamiento. Se trata de transformar nuestra forma de ser en el mundo, nuestra manera de percibir e interpretar la realidad. Es como si tuviéramos que actualizar el sistema operativo de nuestra mente para poder acceder a nuevas funciones y posibilidades. Exactamente. Y cuando aplicamos el aprendizaje de segundo orden al fracaso, dejamos de verlo como un evento negativo que nos define y lo empezamos a ver como una oportunidad para aprender, para crecer, para expandir nuestra zona de confort y desarrollar nuevas habilidades. Entonces, en lugar de preguntarnos, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Nos preguntamos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo usar esta situación para crecer y evolucionar? Exactamente. Y al cambiar el enfoque, nuestra energía también cambia. Pasamos de la victimización al empoderamiento, de la resignación a la acción, del miedo a la posibilidad. Es increíble cómo un simple cambio de perspectiva puede tener un impacto tan profundo en nuestra experiencia. Y hablando de perspectiva, me gustaría retomar la idea de la coherencia del observador que mencionábamos al principio. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra corporalidad, nuestro lenguaje y nuestras emociones estén alineados para crear una mirada que nos empodere? Buena pregunta. Para lograr esa coherencia, es fundamental prestar atención a nuestro cuerpo, a nuestras sensaciones físicas. A menudo, nuestro cuerpo nos envía señales que ignoramos o malinterpretamos. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Claro, si estás a punto de dar una presentación importante y te sientes inseguro, tu cuerpo puede reaccionar con tensión muscular, sudoración, palpitaciones. Si ignoras esas señales y tratas de fingir seguridad, es probable que tu voz tiemble, tus gestos sean torpes y tu mensaje pierda fuerza. En cambio, si reconocemos esas señales y las interpretamos correctamente, podemos tomar medidas para regular nuestro estado emocional. Exactamente. Podemos respirar profundamente para calmar la ansiedad. Podemos usar afirmaciones positivas para reforzar nuestra confianza. Podemos visualizar el éxito de la presentación. Entonces, la clave está en aprender a escuchar a nuestro cuerpo, a interpretar sus mensajes y utilizar esa información para gestionar nuestras emociones y crear una mirada coherente y empoderadora. Así es. Y para complementar esta idea, me gustaría compartir contigo una metáfora que me gusta mucho. Imagina que tu vida es un viaje en barco. Tú eres el capitán, tus emociones son el viento y tus pensamientos son el timón. Si no eres consciente del viento y del timón, tu barco irá a la deriva, a merced de las olas y las corrientes. Pero si aprendes a usar el viento y el timón a tu favor, podrás dirigir tu barco hacia el destino que deseas. Me encanta esa metáfora. Nos recuerda que tenemos el poder de elegir el rumbo de nuestra vida.
de usar nuestras emociones y pensamientos como herramientas para crear la realidad que deseamos. Exactamente. Y para concluir esta inmersión en el tema del fracaso o oportunidad, me gustaría dejarte con una invitación a la acción. Elige una situación que te esté generando estrés o frustración en este momento. Analice la situación desde la perspectiva del observador. ¿Qué creencias limitantes están influyendo en tu percepción? ¿Qué emociones estás experimentando? ¿Qué puedes hacer para cambiar tu mirada? Y convertir esa situación en una oportunidad de crecimiento. Esa es una excelente invitación para poner en práctica todo lo que hemos aprendido en este episodio. Recuerda que el fracaso no es el final del camino, sino un trampolín hacia el éxito. La clave está en aprender de la experiencia, ajustar el rumbo y seguir adelante con más fuerza y sabiduría. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento. Esperamos que esta inmersión en el tema del fracaso u oportunidad te haya inspirado a despertar tu potencial y a crear una vida llena de significado y propósito. Hasta la próxima.